Evangelio de hoy. Jueves, 14 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 21 al 19. Y el 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Comenzado a hacer el ajuste, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no podía pagar, su señor mandó que le vendieran, junto con su mujer, hijos y todo lo que tenía, para que pagara la deuda. Entonces el siervo, postrándose, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El señor, movido a compasión, lo dejó ir, y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo salió, y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo que sucedía, se entristecieron mucho, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor, llamándole, le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Cuando terminó Jesús estas palabras, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y allí lo sanó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Introducción, del cálculo al desborde de la misericordia. El tramo final del discurso eclesial en Mateo nos sitúa ante la pregunta de Pedro sobre el perdón. Una pregunta que parece inocente y práctica, pero que revela un modo de medir el amor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta qué límite? El maestro responde con una cifra que no pretende ser aritmética, sino simbólica y explosiva. 70 veces 7. Es decir, un perdón sin techo, sin saldo final, sin clausura. A continuación, Jesús cuenta una parábola que desnuda el corazón, porque pone en escena nuestras memorias, nuestras deudas, nuestras justificaciones y nuestros miedos. Y lo hace con la fuerza del contraste entre una deuda impagable y otra minúscula, entre un rey que condona y un siervo que estrangula, entre la experiencia de haber sido perdonado y la decisión de no perdonar. Al terminar la enseñanza, el evangelista señala que Jesús deja Galilea y se encamina hacia Judea, como si nos recordara que la palabra sobre el perdón no se queda en discursos, sino que sigue caminando hacia la entrega total de la cruz. Pedro y el deseo de un límite razonable. Pedro pregunta como preguntamos todos, con el anhelo de ser generosos sin desbordarnos.
con la intención de hacer lo correcto sin exponernos demasiado. 7 veces le parece un número noble, completo, solemne. Jesús rompe la aritmética de lo razonable y abre la puerta de lo gratuito. No se trata de acumular golpes de misericordia hasta completar una cuota. Se trata de habitar un modo de ser que nace de la experiencia de Dios. El perdón cristiano no es una técnica para evitar conflictos, ni un barniz social para quedar bien. Es participación en el movimiento del corazón del Padre. Y por eso no admite cronómetro ni contador. La parábola que nos espeja, el rey, el siervo y las deudas. El relato presenta a un rey que quiere ajustar cuentas. No porque le fascine la contabilidad, sino porque las deudas revelan relaciones, confianzas, responsabilidades. Uno de sus siervos aparece con una deuda incalculable. Una cifra que ninguna vida puede pagar. El siervo suplica tiempo. Promete imposibles. Y entonces ocurre lo inaudito. El rey no concede plazos. Concede gracia. No extiende vencimientos. Cancela la deuda. En ese instante, el siervo nace de nuevo. Su historia queda reescrita. Su futuro se abre. Lo sorprendente es lo que viene después. El perdonado sale a la calle y encuentra a un compañero que le debe poco. Lo toma del cuello. Lo aprieta. Exige pago. Niega el tiempo y olvida la gracia. Así aparece la grieta. El abismo entre lo recibido y lo ofrecido. Entre la memoria agradecida y la memoria amputada. La memoria que sana y la memoria que estrangula. El punto neurálgico de la parábola no es solo la deuda. Es la memoria. ¿Qué hace el perdón experimentado en mi interior? ¿Me transforma por dentro o solo me alivia por fuera? Cuando la gracia recibida no se hace identidad. La vieja lógica del intercambio regresa disfrazada de prudencia. Cuando la compasión no pasa del oído al corazón. Terminamos reproduciendo la violencia que un día nos fue quitada. Perdonar no es un acto aislado. Es un modo de recordar. Recordar quién me sostuvo cuando no podía sostenerme. Quién me levantó cuando no tenía con qué pagar. La memoria eucarística del cristiano. Esa que trae al presente la donación de Cristo. Es la que impide que nuestras manos vuelvan a apretar gargantas. Justa indignación y pedagogía del reino. Los demás siervos ven el gesto del perdonado que no perdona y se entristecen. No es chisme. Es dolor comunitario. Porque el mal que no se corta se contagia. Ellos llevan la noticia al rey. Y el rey confronta con una pregunta que atraviesa. ¿No debías tú tener misericordia como yo la tuve contigo? La justicia de Dios aquí se muestra como pedagogía de la misericordia. No es revancha. Es verdad que cura. El final severo de la parábola no pretende asustar. Pretende despertar. Porque el corazón que rehúsa perdonar se encierra en la cárcel de sus propios cálculos. Y la comunidad entera sufre ese encierro. El perdón cristiano no cancela la justicia. La transfigura. Hay quien teme que el perdón barra la verdad bajo la alfombra. O que legitime abusos en nombre de la caridad. La enseñanza de Jesús no autoriza la impunidad. La desarma. La justicia del reino no es menos que la justicia humana. Es más. Porque mira a la persona herida y al agresor como llamados a la vida.
Y busca caminos donde la verdad sea dicha. El daño sea reparado. Y el vínculo pueda renacer si es posible. Perdonar es romper el círculo de la reciprocidad del mal. Para inaugurar la reciprocidad del bien, a veces requerirá límites claros, procesos, acompañamientos. Pero nunca perderá de vista que el objetivo no es destruir, sino rescatar. La economía de Dios, deudores perdonados que perdonan de corazón. La parábola habla el lenguaje del dinero para ilustrar el del corazón. Porque todos entendemos lo que pesan las cuentas. En el reino la moneda es la misericordia. Y el interés compuesto se llama memoria agradecida. Quien fue perdonado de una deuda imposible se convierte en tesorero de compasión. Administrador de una riqueza que no es suya. Cuando niega esa administración. Cuando privatiza lo que recibió. El circuito de la gracia se corta y el cuerpo entero lo siente. Perdonar de corazón. ¿Cómo concluye Jesús? Es dejar que la gracia haga domicilio en lo más hondo. Para que no haya distancia entre la plegaria que recitamos y el gesto que ofrecemos. El de corazón como criterio de autenticidad. No basta el gesto externo. No alcanza a decir te perdono mientras por dentro guardo la lista. El corazón perdonado aprende una gramática nueva. Dice la verdad sin aplastar. Señala el mal sin humillar. Renuncia a la venganza aunque reclame justicia. El de corazón no significa emoción perfecta. Significa decisión sostenida. Perseverancia en el bien. Oración que purifica la memoria hasta que el nombre del otro deje de doler como daga. Y comience a doler como herida en proceso de cicatrización. La comunidad como taller de perdón cotidiano. El discurso de Mateo 18 no flota en lo abstracto. Está incrustado en la vida comunitaria. Por eso el perdón no se piensa al margen de las relaciones concretas. Allí se aprende a pedir perdón sin excusas. A ofrecerlo sin manipulación. A poner límites sin rencor. A sanar sin negar la realidad. La comunidad que ora junta. Discierne junta y celebra junta. Se vuelve escuela de misericordia. Y su credibilidad ante el mundo nace de esa coherencia. No hay misión sin reconciliación. No hay anuncio creíble si nuestras manos siguen apretando gargantas. El paso a 19:1, de la palabra a la ruta. Del discurso a la Pascua. El versículo que cierra dice que Jesús terminó estas palabras y partió de Galilea. La geografía es teología. La enseñanza sobre el perdón no queda inmóvil. Se pone en camino hacia Judea, donde la misericordia será llevada al extremo. El Hijo que nos pide perdonar 70 veces 7 es el que en la cruz orará por sus verdugos. Es el que convertirá su sangre en alianza para deudores y redentos. Es el que abrirá una fuente que no se agota. El tránsito de 18 a 19 señala que el perdón no es capítulo. Es recorrido. Y quien lo recorre aprende a parecerse a su Señor. Perdonar no es olvidar. Es recordar de otra manera. Hay heridas que no borran su marca. Y no se nos pide amnesia. Se nos pide una memoria pascual. Una memoria que ya no fija la mirada en la ofensa, sino en la gracia que irrumpió a pesar de la ofensa. En esa memoria, el pasado deja de gobernar el presente. El otro deja de ser reducido a su peor acto. Y yo dejo de definirme como víctima para definirme como hijo.
El perdón abre la posibilidad de un futuro no programado por el rencor. Y esa apertura es obra del Espíritu que nos recuerda todo lo que Jesús dijo y hizo. El cuerpo que siente las deudas, dimensión social del perdón. La parábola tiene implicaciones colectivas. Porque el perdón recibido y no compartido enferma el tejido. Comunidades clavadas en contabilidades infinitas se paralizan. Familias atrapadas en cosas pequeñas pierden la alegría. Iglesias que sofocan con reglas lo que el rey ha liberado dejan de ser casa y se vuelven oficina. El Evangelio nos llama a crear culturas de misericordia. Con prácticas de verdad. Justicia restaurativa. Reparación del daño y caminos de reintegración. Allí el atar y desatar encuentra su sentido. Porque se trata de atar lo que sostiene la vida. Y desatar lo que oprime. La oración como respiración del perdón. Perdonar no se improvisa. Se gesta en la oración. Allí puedo decirle al Padre que me cuesta. Que no puedo. Que me duele. Y puedo pedirle que me recuerde cuánto me perdonó. La oración abre espacio a la compasión. Desarma mis argumentos impecables. Me saca de la cueva de mi razón ofendida y me sienta a la mesa con otros deudores agradecidos. Orar por quien me hirió no justifica el daño. Lo pone en las manos de Dios para que Él haga justicia como solo Él sabe. Y para que yo no me pierda en la violencia de mis propias manos. La libertad de los que perdonan. El siervo que no perdona cree estar defendiendo su derecho. Pero termina preso. El que perdona. En cambio, camina ligero. Su libertad no depende de que el otro cambie de inmediato. Depende de haber entregado a Dios la causa. De haber renunciado a ser juez y verdugo. La libertad cristiana tiene esta textura. No es ingenuidad. Es confianza. No es amnesia. Es esperanza. No es resignación. Es valentía para desactivar la cadena del mal. El examen que purifica el corazón perdonado. A la luz del texto. Conviene preguntarnos. ¿En qué rincones de mi vida sigo cobrando pequeñas deudas con furia de gran acreedor? Donde mi memoria se volvió corta para la gracia y larga para el agravio. ¿A quien tomo del cuello en mi imaginación o en mis palabras? Este examen no apunta a culpabilizarnos sin salida. Apunta a abrir el alma al mismo movimiento que un día nos liberó. El Rey sigue saliendo a nuestras plazas interiores. Nos mira. Nos recuerda. Nos enseña. Y nos confía la administración de su riqueza más grande. La misericordia. La profundidad del perdón de corazón. Jesús no habla de un perdón superficial. Que se pronuncia con los labios pero no se siente en el alma. Sino de un perdón que nace de lo más hondo. Y que se sustenta en la experiencia personal. De haber sido amado y perdonado por Dios. Perdonar de corazón implica dejar de aferrarse al dolor. Renunciar a la venganza. Y soltar el control de la justicia en manos del Señor. Confiando que Él sabe restaurar lo que ha sido roto. El contraste entre la justicia humana y la justicia de Dios. La justicia humana se basa muchas veces en la compensación. En el pago exacto de lo que se debe. Mientras que la justicia de Dios está impregnada de misericordia, que no anula la verdad, pero la trasciende con amor. Por eso, el Evangelio nos enseña que la verdadera justicia no siempre se cumple castigando, sino restaurando.
reconciliando y sanando. La memoria redimida. Perdonar no significa olvidar. Porque la memoria es parte de nuestra historia. Lo que Jesús quiere es que esa memoria sea redimida. Que el recuerdo deje de ser un peso que nos aplasta. Y se transforme en un testimonio de su gracia. Una herida sanada no desaparece. Pero deja de sangrar. Y se convierte en una cicatriz que recuerda. La victoria de la misericordia sobre el mal. El perdón como camino de humildad. Es imposible perdonar de verdad sin humildad. Porque la soberbia siempre busca tener la razón. Y se aferra a la ofensa. En cambio, la humildad reconoce que todos somos necesitados de misericordia. Y que no somos superiores a aquellos que nos han herido. El humilde puede mirar al otro y decir: yo también he fallado y he sido perdonado. La fuerza que sostiene al que perdona. Humanamente, el perdón puede parecer imposible. Sobre todo cuando el daño ha sido grande. Pero el cristiano sabe que no perdona solo con sus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que infunde en el corazón una capacidad sobrenatural para amar y para bendecir incluso a quien nos ha hecho mal. La alegría después del perdón. El perdón no solo beneficia al ofendido, sino también a quien lo otorga, porque trae paz interior y libera del peso del rencor. Cuando se perdona de corazón, el alma recupera la libertad de amar sin reservas. Y se abre de nuevo a la alegría que el resentimiento había opacado. El testimonio que transforma. Un perdón auténtico tiene un poder transformador inmenso. Porque habla más fuerte que cualquier discurso. Cuando alguien es capaz de perdonar una ofensa grave, quienes lo observan pueden llegar a descubrir el rostro de Cristo reflejado en esa actitud. Y así el perdón se convierte en un anuncio vivo del Evangelio. Perdonar como estilo de vida. Jesús no propone el perdón como una reacción ocasional, sino como una disposición constante del corazón. Algo que forma parte de la identidad del discípulo. Esto significa que debemos entrenarnos cada día en pequeños actos de misericordia, para que cuando llegue una ofensa grande, nuestro corazón ya esté moldeado por el amor, el perdón y la eternidad. Perdonar no solo tiene un efecto presente, sino que tiene un peso eterno. Porque prepara el alma para encontrarse con Dios. Un corazón que ha aprendido a perdonar en la tierra está más dispuesto a vivir en la plenitud del cielo, donde no hay rencor ni división, sino solo comunión perfecta. La mirada final hacia el Maestro. Todo este llamado al perdón encuentra su sentido último en la cruz, donde Jesús perdonó a quienes lo crucificaban, mostrándonos que el amor verdadero no tiene límites. Mirar al Maestro crucificado es recordar que no perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque hemos sido perdonados primero. Y ese regalo recibido gratuitamente debe ser entregado también gratuitamente. La liberación interior que trae el perdón. Cuando una persona decide perdonar, no solo libera al otro de la carga de su culpa, sino que también se libera a sí misma de la prisión invisible del resentimiento. El odio y el rencor atan el corazón y nos roban la paz.
mientras que el perdón abre la puerta de esa celda y nos permite caminar hacia la libertad que solo Dios puede dar. Cuando el perdón y la verdad caminan juntos, habrá situaciones en que el perdón tenga que convivir con la distancia prudente, con límites necesarios, con procesos terapéuticos y comunitarios. No se trata de reabrir vínculos destructivos. Se trata de no permitir que el rencor me gobierne. La verdad sin amor hiere. El amor sin verdad confunde. Juntos sanan. El Evangelio nos educa en esa tensión fecunda, donde el bien del otro y el mío se buscan a la luz del Padre. La promesa que sostiene el camino. Al cerrar el discurso e iniciar la marcha hacia Judea, queda resonando la promesa de la presencia. Jesús está donde 2 o 3 buscan su rostro. Allí el perdón imposible se vuelve posible. La deuda impagable se convierte en gratitud. Y la historia herida comienza a cantar. No caminamos solos en este aprendizaje. El Maestro nos precede. Nos acompaña y nos sigue. Hasta que nuestro corazón aprenda a contar de otra manera. No las ofensas, sino las misericordias. Profundizando en la misericordia, del perdón personal al perdón comunitario. El texto nos invita a mirar el perdón no solo como un acto aislado, sino como un movimiento que atraviesa la comunidad. Allí donde un miembro aprende a perdonar, la dinámica de la relación se transforma. Porque la gracia recibida no se guarda como un secreto, sino que se comparte. De manera que la comunidad entera respira un aire diferente. Se convierte en un taller de reconciliación cotidiana, donde la paciencia y la compasión se enseñan con la práctica. Y donde las heridas no se esconden, sino que se curan bajo la luz de la verdad y la misericordia. El perdón, entonces, no es un acto privado. Es un gesto que sostiene la estructura misma de la vida en comunidad. Porque cada miembro es responsable de mantener el flujo de la gracia que circula entre ellos, evitando que las deudas del alma se acumulen como piedras pesadas, capaces de derrumbar la armonía colectiva. Y enseñando a todos que la misericordia es, a la vez, un derecho y un deber, que exige conciencia y entrega. La prudencia del perdón, establecer límites sin renunciar a la gracia. El Evangelio no nos dice que todo deba ser permitido ni que el perdón implique ausencia de límites, sino que nos enseña a manejar la tensión entre gracia y prudencia, entre la justicia y la compasión. Porque la libertad que el perdón ofrece no es licencia para que el otro abuse, sino espacio para que la verdad y la responsabilidad se encuentren. Un límite saludable es parte del gesto de amor. Porque protege a quien perdona y al mismo tiempo preserva al otro de seguir cayendo en el error. Así, el perdón se convierte en un acto consciente y profundo. No en una rutina emocional, sino en un compromiso ético y espiritual que transforma las relaciones desde el interior. La gracia que nos transforma. Cuando somos perdonados, experimentamos algo más que alivio. Somos invitados a una transformación. El perdón recibido abre un espacio dentro de nuestro corazón. Un espacio donde la amargura, la culpa y la ira pueden ser sustituidos por la gratitud. Por eso, perdonar de corazón no es solo un mandato, sino una oportunidad de cambiar nuestra propia interioridad. Aprendemos a mirar al otro como alguien amado por Dios, aunque haya errado, y a ver nuestras propias fallas con compasión. Porque el corazón que perdona y es perdonado se vuelve una fuente de vida.
irradiando paz y reconciliación a quienes le rodean. Perdonar como acto de fe. Perdonar 70 veces 7 requiere fe. Una fe que confía en que Dios sostiene cada acto de reconciliación. La fe nos recuerda que, aunque no comprendamos totalmente el cambio en el otro, ni la medida de la herida, el perdón tiene poder de transformación. La fe convierte cada gesto de perdón en una semilla que puede dar fruto. Y aunque ese fruto no siempre sea visible de inmediato, tiene la certeza de que la vida del alma está siendo restaurada. La dimensión sacramental del perdón. El perdón, tal como Jesús lo enseña, nos prepara para vivir en comunidad y participar del misterio de Dios. La gracia recibida y compartida refleja la dinámica de los sacramentos, donde lo invisible se hace visible, donde el perdón tangible se convierte en un signo del reino. Cada reconciliación entre hermanos es un eco de la reconciliación divina. Y nos recuerda que Dios sigue actuando a través de nuestras decisiones concretas. Por eso, aprender a perdonar no es opcional, sino esencial para quienes desean vivir la fe en su plenitud. El testimonio del perdón en la vida diaria. La vida cristiana no se reduce a discursos ni doctrinas, sino a acciones concretas. Y el perdón es uno de los gestos más elocuentes. Cada reconciliación, cada decisión de no guardar rencor, es un testimonio de la presencia del reino en medio de nuestra cotidianidad. Así, el Evangelio de Mateo nos desafía a que nuestras relaciones reflejen la misericordia de Dios. No solo en lo extraordinario, sino también en los pequeños roces, en los malentendidos familiares, en los conflictos laborales, en las tensiones con vecinos. Cada acto de perdón se convierte en un canal donde la gracia puede fluir. Y el testimonio cristiano se hace real. La paciencia como expresión del perdón. Perdonar 70 veces 7 requiere paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. No es tolerancia pasiva ni resignación, sino la capacidad de sostener la tensión entre la justicia y la gracia. La paciencia nos permite acompañar al otro, sin aplastar su proceso, y sin autoengañarnos. Reconocer que la transformación de cada persona toma tiempo, y que nuestro acto de perdón puede ser el estímulo, no necesariamente el resultado inmediato. La alegría de vivir liberados. El perdón que se recibe y se ofrece conduce a una libertad profunda. La alegría del cristiano no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que el corazón no está prisionero del odio. Vivir perdonando es vivir ligero, con manos abiertas y corazón disponible, listo para amar como se nos ha amado. La comunidad que practica esta libertad se convierte en faro para el mundo, mostrando que otra manera de vivir es posible, donde la gracia vence al resentimiento y la reconciliación reemplaza la división. La profundidad del perdón de corazón. Jesús no habla de un perdón superficial, que se pronuncia con los labios pero no se siente en el alma, sino de un perdón que nace de lo más hondo, y que se sustenta en la experiencia personal de haber sido amado y perdonado por Dios. Perdonar de corazón implica dejar de aferrarse al dolor, renunciar a la venganza y soltar el control de la justicia en manos del Señor, confiando que Él sabe restaurar lo que ha sido roto. El contraste entre la justicia humana y la justicia de Dios. La justicia humana se basa muchas veces en la compensación, en el pago exacto de lo que se debe, mientras que la justicia de Dios
Está impregnada de misericordia, que no anula la verdad, pero la trasciende con amor. Por eso, el Evangelio nos enseña que la verdadera justicia no siempre se cumple castigando, sino restaurando, reconciliando y sanando. La memoria redimida. Perdonar no significa olvidar, porque la memoria es parte de nuestra historia. Lo que Jesús quiere es que esa memoria sea redimida, que el recuerdo deje de ser un peso que nos aplasta y se transforme en un testimonio de su gracia. Una herida sanada no desaparece, pero deja de sangrar y se convierte en una cicatriz que recuerda la victoria de la misericordia sobre el mal. El perdón como camino de humildad. Es imposible perdonar de verdad sin humildad, porque la soberbia siempre busca tener la razón y se aferra a la ofensa. En cambio, la humildad reconoce que todos somos necesitados de misericordia y que no somos superiores a aquellos que nos han herido. El humilde puede mirar al otro y decir: yo también he fallado y he sido perdonado. La fuerza que sostiene al que perdona. Humanamente, el perdón puede parecer imposible, sobre todo cuando el daño ha sido grande. Pero el cristiano sabe que no perdona solo con sus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que infunde en el corazón una capacidad sobrenatural para amar y para bendecir incluso a quien nos ha hecho mal. La alegría después del perdón. El perdón no solo beneficia al ofendido, sino también a quien lo otorga, porque trae paz interior y libera del peso del rencor. Cuando se perdona de corazón, el alma recupera la libertad de amar sin reservas y se abre de nuevo a la alegría que el resentimiento había opacado. El testimonio que transforma. Un perdón auténtico tiene un poder transformador inmenso, porque habla más fuerte que cualquier discurso. Cuando alguien es capaz de perdonar una ofensa grave, quienes lo observan pueden llegar a descubrir el rostro de Cristo reflejado en esa actitud. Y así el perdón se convierte en un anuncio vivo del Evangelio. Perdonar como estilo de vida. Jesús no propone el perdón como una reacción ocasional, sino como una disposición constante del corazón. Algo que forma parte de la identidad del discípulo. Esto significa que debemos entrenarnos cada día en pequeños actos de misericordia, para que cuando llegue una ofensa grande, nuestro corazón ya esté moldeado por el amor, el perdón y la eternidad. Perdonar no solo tiene un efecto presente, sino que tiene un peso eterno, porque prepara el alma para encontrarse con Dios. Un corazón que ha aprendido a perdonar en la tierra está más dispuesto a vivir en la plenitud del cielo, donde no hay rencor ni división, sino solo comunión perfecta. La mirada final hacia el Maestro. Todo este llamado al perdón encuentra su sentido último en la cruz, donde Jesús perdonó a quienes lo crucificaban, mostrándonos que el amor verdadero no tiene límites. Mirar al Maestro crucificado es recordar que no perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque hemos sido perdonados primero. Y ese regalo recibido gratuitamente debe ser entregado también gratuitamente. La liberación interior que trae el perdón. Cuando una persona decide perdonar,
no solo libera al otro de la carga de su culpa, sino que también se libera a sí misma de la prisión invisible del resentimiento. El odio y el rencor atan el corazón y nos roban la paz, mientras que el perdón abre la puerta de esa celda y nos permite caminar hacia la libertad que solo Dios puede dar. Vivir como perdonados que perdonan. Este pasaje es una puerta hacia la identidad cristiana. Fuimos perdonados sin cálculo, para aprender a perdonar sin cálculo. El Rey nos hizo libres cancelando lo imposible, para que nuestras manos dejen de apretar gargantas y se conviertan en manos que levantan, bendicen y curan. Si hoy recuerdas a alguien que te debe, mira primero tu propia cuenta. Vuelve a escuchar la voz que te absolvió y pide la gracia de traducir esa absolución en un gesto concreto. Tal vez será una palabra. Tal vez un límite sano. Tal vez una oración silenciosa. Pero que sea siempre de corazón. Porque sólo así el reino pasa de la parábola a la vida. Y la ruta de Jesús se vuelve también nuestra. Paso a paso. Perdona, perdón. Hasta Judea. Hasta la Pascua. Hasta la alegría de los que viven libres. Porque han sido amados más allá de toda deuda. Y han decidido amar del mismo modo. Sin cuenta final. Sin saldo pendiente. Con un corazón entero. En comunión con aquel que perdona y nos enseña a perdonar. Hoy. Y siempre. Amén.